Hey people, Dios los bendiga. Mi nombre es Julius Richardson, miembro de la iglesia Catacumba número 4 de Levittown, y mis pastores me han dado el privilegio y la oportunidad de compartir algunas de las enseñanzas, una de las enseñanzas de Jesucristo, el Nazareno. Jesucristo en una ocasión aparece registrado en Mateo 15:8, que dijo: este pueblo, hablando del pueblo de Israel, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, lejos de mí. Jesús está citando a uno de los profetas que habla del pueblo de Israel y se está refiriendo a que el pueblo hacía muchas actividades, hacía actividades religiosas en obediencia a Dios, pero de corazón no estaban dispuestos a hacerlo. Así que Jesús está hablando o está enseñando que es posible que unas personas obedezcan, vayan a la iglesia, canten, abracen, actúen en obediencia, entre comillas, sin embargo, de corazón no lo están haciendo. Y eso yo lo quiero contrastar con una frase que es bien popular entre los cristianos y se dice mucho desde los púlpitos y desde los centros de enseñanza cristiana, que dice: en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Entonces, cuando nosotros comparamos eso con las enseñanzas de Jesucristo, este versículo bíblico que dice: este pueblo de corazón me honra, de bocas me honra, pero su corazón está lejos de mí, nos damos cuenta que existen dos maneras de obedecer. Hay una obediencia que es estilo, como lo diría el populacho cristiano, y hay una obediencia que es la que enseña Jesús. Y tenemos que aprender, educarnos, entender la obediencia como lo está diciendo Jesús. O sea, tenemos que ir más allá de lo que están hablando regularmente muchos hermanos y entender que la obediencia que está requiriendo Jesús, que es la obediencia bíblica, va más allá de solamente hacer cosas, más allá de obedecer un mandamiento, más allá de lo que muchos inclusive yo mismo, puedo comprender de lo que es la obediencia. Y yo quiero que ustedes, como seguidores de Cristo, aprendan a obedecer de la forma que Cristo lo está diciendo. ¿Sabes? Enseñando en las Escrituras. No pensar que solamente actuando como autómatas hacemos la voluntad de Dios, sino entender que es importante incluir el corazón
para hacer la voluntad de Dios. Porque muchas personas a veces piensan que obedecer es solamente hacer lo externo, cumplir, hacer un compromiso. Y ahí es que Dios está comprometido a bendecir a la persona, aunque lo haga de forma autómata, sin pensar realmente, sin querer, sin la intención real de hacer la voluntad de Dios. Y ciertamente, pues tenemos que ser realistas. A veces hay momentos que no tenemos en el corazón hacer la voluntad de Dios, obedecer. Y tenemos que obligarnos a cumplir el mandamiento. Va a llegar un momento que hacemos las cosas porque tenemos el deber de hacerlas, ¿verdad? Eso le sucede inclusive a nosotros los padres y a las madres, cuando tenemos que a veces no sentimos el deseo de cumplir con nuestro deber de padre. Por amor tenemos que hacerlo de forma sacrificada y hacerlo por el deber más que por el corazón. Y luego vamos primero muchas veces por la obligación y luego pues el corazón nos va detrás. Tenemos que obligarnos a veces. Como Jesús dijo en una ocasión, tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, obligarnos a nosotros mismos y cumplir con nuestras obligaciones. Aunque el corazón lo llevemos arrastrado, ¿verdad? Porque es el deber, pero eso debe ser las pocas veces, ¿verdad? No puede ser todo el momento, ¿sabes? No puede ser todo el momento que nosotros estemos obligándonos a congregarnos. No puede ser todo el momento que estemos obligados a pedir perdón, obligados a tolerar al hermano. Tenemos que ir poco a poco entendiendo que tenemos que volver el corazón en eso, ¿verdad? Tenemos que saber que tenemos que hacer voluntad para que nosotros forjar nuestra voluntad, forzarla para que podamos pues hacer, obedecer y hacer la voluntad de Dios. Y nuestro corazón a veces se nos divide entre el sentimiento y el deber, en la responsabilidad. Y a veces tenemos que negarnos de una forma como Abraham, que tuvo que negarse y por poco sacrifica a su hijo. Y así sacrificamos un montón de cosas, empleos, nuestros sueños, porque a veces tenemos que hacerlo, tenemos que obligarnos a hacerlo, pero eso no debe ser la regla, eso no debe ser la normativa. La norma tiene que ser que nuestro corazón nos acompañe en obedecer a Dios, porque de lo contrario lo vamos a hacer de una forma ritualista y nos vamos a convertir en meros religiosos si no lo hacemos así. Para eso, por eso que Pablo en Romanos 12, del 2 al 8, dice que nosotros tenemos que reeducar nuestra mente, renovar la mente, el entendimiento, y no conformarlo conforme a los rudimentos de este mundo, al entendimiento de este mundo, sino que tenemos que transformar nuestro corazón, ¿verdad? Ir renovando nuestro entendimiento, nuestra mente, para que el corazón pueda entender, estoy parafraseando el versículo, ¿verdad?
para que el corazón, nuestra mente pueda entender cuál es la voluntad de Dios, de qué forma nosotros vamos a obedecer a Dios y entender que esa voluntad de Dios, que estando en obediencia es agradable y perfecta. ¿Ves? Y así podemos decir como el salmista David en el Salmo 48, que dice: hacer tu voluntad me ha agradado, porque uno llega a comprender que en la obediencia está la bendición. Se encuentra el estado beneficioso para uno. Pero a veces, ojo, que eso es lo que está diciendo Jesús. Hay gente que obedece y tiene toda una forma de cumplir mandamientos y no incluye el corazón. Se vuelve eventualmente en una persona tradicionalista, ritualista, hace las cosas por mero deber, y tarde o temprano te vas a cansar en el camino y te vas a convertir en un legalista de eso que es intransigente, que pone cargas pesadas a otras personas. Horrible. Es un desastre llevar el cristianismo de esa forma. Buscar a Dios de esa forma no es conveniente, porque uno va a estar dentro de la iglesia diciendo que uno es creyente, diciendo que obedece a Dios, pero en el corazón, bien en el fondo del corazón, aborrecido de todo lo que está haciendo. Y tarde o temprano se va a apartar. Y por eso vemos personas dentro de la iglesia que viven sin sazón, viven sin entender, poniendo cadenas y cargas sobre las personas y sobre sí mismos, agobiándose las personas ellos mismas, sin poder disfrutar de lo que es la bendición de Dios, que es santa, perfecta, agradable.